Hey, mi gente, sean bienvenidos a un episodio más de El Micro Picante, el podcast más picante de la galaxia, de la República Dominicana y de la bolita del mundo. Exacto. Y bueno, del universo. ¿de dónde más? Y tenemos con nosotros. Bueno, señores, en verdad me siento un poco intimidado. Por primera vez tenemos una figura, bueno, a la altura de Charina. Bueno, nos acompaña Virginia Antares, un aplauso para ella. Muchas gracias. Una eminencia, una figura política, autora, también panelista del Rumbo de la Mañana. Una muchacha completa, Bueno, ha hecho de todo. También fue candidata presidencial en las elecciones pasadas por Opción Democrática, una joven llena de virtudes y con muchos valores y principios y en favor del bienestar de la República Dominicana. Aparte de eso, también estudiaste comunicación social. Sí. Tuviste una maestría también en política y medio ambiente. Así es. Preparada. Hasta en el cine ha incursionado. También en el cine. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Gracias por esa presentación. Sí, también soy socia de Minervas Producciones, una casa productora que estrenamos un documental que se llama Aquí Estamos el año pasado y que próximamente vamos a estar difundiendo aquí en el país. Qué bueno, qué bueno. Mira, cuando yo escuchaba tus comentarios por lo regular, sonará cliché esto, pero no te escuchaba el Sammy adulto, sino el Sammy niño. Porque cuando yo era niño, desde niño siempre me interesaron mucho los temas ecológicos, lo renovable y eso. Y yo recuerdo que siempre fui freco. Y yo le decía a mi mamá que porque en la junta de vecinos no se hablaba de la importancia de cuidar el medio ambiente, de la basura, de reciclar. Y recuerdo que una vez, yo siempre le decía eso, y yo le dije, ¿usted sabe qué? No, vamos a dejarlo porque eso nunca se va a hacer. Y como que tumbé eso en mi vida, me olvidé de esos temas, y luego que viajé y vi cómo era la vida afuera, empezó a surgir eso nuevamente. Se te reactivó. Exacto, entonces cuando te escuchaba, yo sentía como que era el yo niño, escuchando eso que necesitaba. Como que tú te sentías identificado con lo que Virginia. Exacto. No, yo te entiendo. Practica. ¿Por qué nadie hablaba de esto cuando yo era niño? Eso es lo que yo quería. Sí, yo te entiendo. Hay mucho tema importante que deberíamos estar discutiendo en la sociedad y que lamentablemente son muy reducidos los espacios y tenemos que masificarlo. Que en todo el país se hable no solo de reciclaje, de compostaje, cómo vamos a solucionar el problema de la basura, que se hable de la educación, de la lectura, de esos temas fundamentales de la innovación, tecnología, desarrollo. De la sostenibilidad también. De la sostenibilidad completamente. Así que qué lindo ese testimonio. ¿Por qué tú entiendes que no hay interés en hacerlo? Yo creo que hay una mezcla de que vivimos en un momento histórico del capitalismo global, donde la relación transaccional basada en el lucro y basada en el hacer dinero se ha impuesto a todas las áreas de la vida. Esto es único en la humanidad y bueno, los autores lo estudian y lo plantean así. Nunca antes en la humanidad tantas áreas de la vida estuvieron mediadas por el dinero. O sea, no sé, pensemos en la crianza de los niños. Los niños se criaban en comunidad, o sea, afuera, con los vecinitos o en una aldea pequeña. Ahora, hasta para cuidar a los niños, tú tienes que buscar y pagarle a alguien que te lo haga, porque la ciudad no está diseñada para eso. Pero pensemos en el agua que nos tomamos. Era impensable aquí, incluso hace 15 años, cuando yo era chiquita, el agua no se vendía. O sea, no era un producto de transacción monetaria. Entonces, cada vez más áreas de la vida pasan por eso. Y eso le impone una lógica a la sociedad humana que no siempre es la que más necesitamos o la más sana. Y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy. ¿Cuáles temas tú entiendes que están acaparando esos tópicos que acabas de mencionar y que son importantes en la vida? Bueno, entonces yo creo que también hay una dinámica con el tema de los debates públicos, que es la necesidad, o sea, la competencia que hay ahora en los medios de comunicación por tener views. Porque la sostenibilidad económica de los medios depende de poder vender publicidad. Y para poder vender publicidad, tú tienes que tener una audiencia amplia. Entonces, lo que pasa es que tenemos una competencia por hacer cualquier cosa por conseguir audiencia. Y eso, pues, genera una dinámica fuerte. Hay una prostitución del medio. Gracias. Fuerte. Esa es la manera de ponerlo, sí.
Ya es difícil, es un reto tú poder tener conversaciones que tal vez no te generan una audiencia tan amplia porque no te apelan a la sensación, a la emoción, al morbo, a la crudeza, pero que son espacios que necesitamos tener como sociedad y necesitamos tenerlo de manera masiva. Entonces, ahí hay un reto, Yo creo que vamos aprendiendo como sociedad. Por lo regular al dominicano lo que le gusta ver es gente gritando y discutidera. Sí. Yo, en lo personal, yo estoy cansado de eso. Sí. Virginia, tú tuviste la oportunidad de estudiar fuera, viajaste. ¿Qué te hizo a ti retornar en vez de quedarte aquí? O de quedarme allá. Sí, de quedarte Sí, no, allá. yo siempre me fui con la intención de retornar, en realidad. Yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en Inglaterra con una beca que da el Consejo Británico, que se llama Beca Chevening. Y fue una experiencia fabulosa porque la academia en Inglaterra son instituciones con una tradición impresionante, muy fuerte, muy rica de debate, de análisis, de lectura. Yo me acuerdo de ese edificio, de esa biblioteca enorme. Te dije, ¡guau! Eso era un paraíso. Yo dije, esto es lo que es una universidad. Pero siempre me fui con la intención de volver y de hecho lo que estudié fue precisamente políticas de desarrollo y medio ambiente porque yo quería entender cómo vamos a desarrollar la República Dominicana y cómo podemos hacerlo de manera sostenible. Hice mi tesis de grado de la maestría analizando el caso de la mina de Pueblo Viejo en Cotuí, porque yo quería hacer una investigación sobre la realidad dominicana. Entonces, nunca tuve la intención de quedarme fuera en realidad. ¿Y cómo nace tu pasión por la política en sentido general? ¿Y por qué Opción Democrática y no otro partido? Bueno, yo tengo que decir que por muchos años nunca pensé que iba a terminar en la política porque yo canalizaba mi inquietud social, que siempre la tuve en los movimientos sociales. Yo empecé a marchar en las calles cuando estaba en la universidad, en 2003. Y me pasé 10 años casi participando en cuanto movimiento ciudadano hubo. Tú y participaste también en la marcha del 4%. En el 4%, en los Haitises en 2009. Hubo una iniciativa que se llamó, todavía antes de los Haitises, en 2006, La Otra Feria, donde los jóvenes, grupos juveniles denunciaron la corrupción del gobierno del PLD 2006, señores. Wow. Y así hubo mucho contra las áreas protegidas, por la protección de Valle de las Águilas, porque querían vender las áreas protegidas, todos esos temas, ahí estuvimos. Cuando yo fui a Inglaterra y estudié políticas de desarrollo, entendí con una claridad que no la había tenido, que nosotros, que los movimientos sociales tienen un rol importante que jugar, pero solamente van a lograr transformaciones profundas si tienen un proyecto político que al final implemente esas demandas desde el Estado. ¿Y cuál fue mi conclusión? Aquí no lo tenemos. O sea, porque como yo veía de los movimientos sociales, no sentíamos que había un actor político aliado. Protestamos contra el PRD de Hipólito en 2003 y la crisis y la corrupción. Protestamos contra el PLD todos los años siguientes. Y no había un partido político con el que nos sintiéramos identificados. Pero yo llegué entendiendo que teníamos que entrar en la política. Entonces me pasé varios años como explorando espacios que se estaban gestando y cuando en 2014 Minuta Vares Mirabal renuncia al PLD denunciando la corrupción que había ahí y empieza un proceso de diálogo en todo el país que finalmente deciden, bueno, vamos a conformar un nuevo proyecto político. Entonces ahí dijimos, pero aquí hay una oportunidad porque nosotros reconocíamos la trayectoria de Minuta Vares Mirabal, que a pesar de haber estado en el PLD como diputada, ella se enfrentó al PLD y defendió cada causa en el 4%, por ejemplo. Ella votó en contra de la línea del partido. Búsquenme otro diputado en este país que esté dispuesto a votar en contra de la línea que le baja el partido porque entiende que ese es que eso es lo correcto. Eso hizo Minú. Y entonces cuando ella renuncia, nosotros dijimos, esto hay que apoyarlo y ahí nos involucramos, de hablo en plural porque fuimos yo y José Horacio juntos, nos involucramos en la conformación de Opción Democrática hace ya 10 años. Este año vamos a celebrar el 10º aniversario. Entonces, ¿tú entiendes que tu referencia política es Minú? Una de mis grandes referentes y mentoras políticas, sí. Porque además, Minú me permitió darme cuenta que sí se podía hacer política y mantener una coherencia y una trayectoria ética de compromiso. Porque también, como la política está tan desacreditado, yo por mucho tiempo, al igual que mucha gente aquí, decía, no, la política es sucia, yo no me voy a entrar. Lo cual es una trampa. Porque cuando no entramos en la política por las buenas razones, se la dejamos a quienes están ahí buscándose lo suyo. Es un círculo vicioso. Sí. Entonces,
como yo la conocí a ella, eso me empezó a abrir esa brecha de que, bueno, pero puede haber personas, hay espacios. Y ya estoy del otro lado que le digo a la gente, hay que meterse en la política, todo el mundo, todos somos políticos. Sí. ¿Y qué tú le dirías a los jóvenes que la tienen de lejos, que dicen, no, yo soy apolítico, ninguno sirve? Nosotros usamos mucho una frase que si tú no te metes con la política se mete contigo. Y hay momentos donde se ve muy claro, por ejemplo, cuando la reforma fiscal. Yo tengo que ver con política, sí, pero los impuestos, que te van a subir el costo de vida, porque los impuestos que tú pagas en el courier que tú pides, en el Netflix, te va a afectar. Pero en ese momento se ve con mucha claridad. Pero hay otros momentos que quizá tú no lo asocias, no lo ves tan claro, pero sigue estando ahí todo. Desde el precio al que tú compras las cosas en el supermercado hasta el tránsito. O sea, si nosotros tenemos el caos, salud también. La salud, o sea, todo realmente está mediado por la política. En el caso del tránsito iba a decir, el caos que hay en Santo Domingo ahora mismo es por la falta de planificación y por las decisiones políticas que han tomado durante los últimos 10 y 20 años quienes han dirigido la ciudad y el país. Que no han priorizado en transporte público, en garantizar un transporte público que nos permitiría poder caminar la ciudad sin tener un vehículo. Y no, por lo mientras tanto, ellos anden en sus jipetones. Entonces han hecho una ciudad para los carros y todo el que puede se ha comprado un carro y ahora no cabemos los carros, tú sabes. Pero es una decisión política. Entonces uno puede pretender que no te afecta, pero todo está mediado por la política. Y en República Dominicana es un país con unos altísimos niveles de desigualdad, producto de decisiones políticas, que ponen en riesgo la estabilidad futura del país. Incluso si tú vives muy bien aquí, porque tú tienes el privilegio de ser una minoría que tiene un buen ingreso, que puede pagar su seguro privado o irse fuera si tiene un tema de salud, aún en ese caso, si tú pretendes criar a tus hijos aquí, vivir aquí, o si tú amas este país, aún ahí te tienen que preocupar la posibilidad de que aquí venga un estallido social, producto de la altísima desigualdad, y la posibilidad y la crisis ecológica, porque también el futuro de vida aquí está mediado por garantizar que podamos tener agua y producir alimentos. Y al ritmo que va la destrucción ecológica, esas son cosas que empiezan a entrar en riesgo también. ¿Tú volverías a ser candidata a la presidencia si se te da la oportunidad en algún momento? ¿Y qué tú opinas de que siempre se ha hablado que las mujeres estamos preparadas para la presidencia? ¿Crees que en algún momento se haga realidad ese sueño y esa intención que tienen muchas personas? Sí, yo creo que sí, eso se va a hacer realidad tarde o temprano, claro que sí. Pero lo importante, más que sea un hombre o una mujer, es que sea una persona y que seamos personas que lleguemos a los puestos de poder comprometidas con mejorar el sistema económico, social, político, la cultura en República Dominicana. Y sí, yo sigo trabajando y seguimos impulsando Opción Democrática. Y si me toca jugar el rol de nuevo, pues lo jugaré. Ahora, la política no es un proyecto personal, o no debe serlo. Es un proyecto colectivo. Y por lo tanto, mi compromiso, como digo, con seguir impulsando este proyecto y también los roles que nos toca jugar dentro de ese proyecto dependen mucho también de las coyunturas, que cambian mucho en la política. O sea que no lo descarto, pero tengo claro que también dependerá de la coyuntura y de las condiciones. ¿Nunca te dio miedo embrujarte con tanto? Sí, a veces da miedito, en verdad. A veces da miedito también. Y además porque mucha gente te lo dice. Mucha gente dice, pero tú eres muy valiente, pero tú eres muy valiente. Y yo digo, wow, pero yo me estoy exponiendo tanto y no lo sé. Dije, es un gallito ella. Es un gallito. No, y es verdad que una hace críticas, nosotros, como Opción Democrática, hacemos críticas a sectores que son muy poderosos, es verdad. Pero entendemos que hay que hacerla y que tenemos respaldo también de una población que confía y que necesita, estas cosas necesitan decirse. Y riesgo siempre habrá, pero también nosotros tenemos una herencia muy presente, que es la herencia de lucha democrática que ha tenido este país y de la cual nosotros hemos sido, la hemos vivido muy cercana porque muchas de las personas en Opción Democrática venimos de familias que lucharon contra la dictadura, contra los 12 años. Y los riesgos en esas épocas eran todavía mayores. Entonces yo creo que el tener esa referencia y tener muy presente lo que nos costó la libertad de poder expresarnos de esta manera, hace que una sienta la responsabilidad de hacerla y que sienta que en comparación para lo que han arriesgado, quienes arriesgaron todo, tú sabes, lo que hacemos ahora es lo que nos toca hacer. Aparte de sentir miedo,
pensado en tirar la toalla y dejar esto y decir, yo entiendo que tanto luchar para que al final el país siga en lo mismo? ¿Has tenido ese pensamiento intrusivo Sí, sí. en tu mente? Mira, este es un camino difícil. A veces uno siente que no se logran las cosas, que se toma mucho tiempo lo que uno quiere lograr. Pero yo, yo trato de incorporar como una filosofía que viene de la tradición oriental, que es el no aferrarte al resultado, sino tú tienes que disfrutar el proceso. Hay como un dicho, creo que budista, que dice, tú pones la lenteja en el agua y la pones en fuego a cocer, pero que esa lenteja se cocinen o no, eso no depende de ti. Eso depende de la realidad, del universo, de las leyes de la física, del mundo. Tú lo cumples con poner tu lenteja en la olla. Si esa lenteja se cocina o no, ya eso no está en tus manos. Entonces, hay que ver si hay gas también. Hay que ver si hay gas. Sobre todo. Porque si no hay gas y la lenteja no se va a cocinar. Sí, hay que asegurarse que haya gas. Algo que me llama la atención es que ustedes hacen críticas, pero siempre llevan una solución. Propuestas, Una sí, propuesta es verdad. para... Intentamos siempre poner propuestas. ¿Tú me das una pregunta? No, te decía que así ese apunte, porque por lo general las críticas lo utilizan para atacar otro partido, pero... Sí, y yo te voy a decir algo también. Las críticas son importantes y son necesarias, pero nosotros tenemos que cuidarnos de algo. Uno, de evitar críticas muy personales. Las críticas tienen que ser al sistema. Y yo soy autocrítica conmigo. Por ejemplo, yo pienso como antes, yo decía, los políticos corruptos, ¿cómo pueden? Pero después yo veo en las posiciones que ellos están, o sea, parte de lo que me ha tocado el proceso es entender las razones de ese tipo de actuaciones. Cuando nosotros tenemos un sistema político, y esto yo lo he dicho mucho, el tema del dinero, que no se regula en la política, eso significa que para tú poder competir, en términos generales, a menos que tú hagas estrategias alternativas, sean cuotas de poder específicas, como hemos hecho en Opción Democrática, pero ahora mismo, en términos generales, para tú poder llegar a una posición de poder, tú tienes que gastar mucho dinero en campaña. Ciertamente. Quien te financia esa campaña pueden ser sectores con buena voluntad, pueden ser sectores legítimos, pero tienen intereses. Y si tú llegas a un puesto de poder financiado por ciertos grupos, tu posibilidad de enfrentar esos grupos es limitada. No es blanco y negro. Tú puedes aportar quizá en otras cosas que no tienen que ver con ese tema. O sea, pero lo que quiero decir es, muchas de las decisiones que toman hoy quienes están en puestos de poder, que moralmente pueden estar mal, pero el problema es, ¿cómo lo vamos a cambiar? No basta con decir, esa persona es mala, porque quien llegue también va a llegar bajo el mismo sistema y va a tener las mismas deudas. Nosotros tenemos que decir, este sistema tiene un problema y tenemos que cambiarlo. Y ahí vienen las propuestas. Ok, ¿cómo lo mejoramos? Más allá de, no, yo no me voy a corromper. No un tema, hay un elemento ético, eso es importante. Y hay trayectorias diferentes dentro de este mismo sistema. Por eso ponía el ejemplo de Minú. Pero también hay un sistema que es problemático. Entonces yo creo que hay que atacarlo. ¿Tú entiendes que el sistema político corrompe a las personas en sí? El sistema político privilegia a quienes ya están corrompidos. ¿En qué sentido? Tú tienes que tener mucho dinero para poder tener posibilidad de ganar una campaña. Y por lo tanto, quien está dispuesto a gastar mucho dinero en campaña, generalmente, ¿quién es? Gente que consigue ese dinero fácil. Por eso hoy en día en el Congreso Nacional hay gente que dice el bloque más fuerte no es del PRM ni del PLD, es de los banqueros, o sea, de los dueños de apuestas de bancas. Porque ese sector genera mucho dinero en este sistema, desde que el gobierno de Leonel eliminó los impuestos a las bancas y aquí tenemos más bancas de apuestas que escuelas. Es un sector lícito, son empresarios que están en su derecho de hacer, ¿verdad? Sí. Ahora, han financiado campañas de manera tal que hoy tenemos un Congreso que representa sus intereses por encima de los del pueblo dominicano. Por ponerte un ejemplo, o sea, hay otros sectores, yo estoy poniéndose como ejemplo, pero ahí hay un problema, porque el concepto de la democracia es que el pueblo pueda elegir sus representantes para que los representen a él. Pero si la relación está mediada por dinero, entonces no hay una democracia. Entonces, a eso es que yo me refiero. Entonces, en ese caso, ¿tú piensas que lo de la brecha social que hay y esa mala administración pública del dinero y eso es intencional para que haya siempre una masa pobre que dependa de ellos? O es en parte intencional, sí. Aquí el tema de la desigualdad
pasa por mucho, pero podríamos decir 2 problemas principales. Uno, los bajos salarios, que es producto de la política salarial, que ha decidido mantener salario bajo. Y 2, el sistema de impuestos que aumenta la desigualdad, porque aquí tú tienes grandes sectores, acabo de poner un ejemplo, bancas de apuestas que tienen exenciones, y mientras tanto la gente trabajadora de la clase media paga a veces hasta el 50% de su capacidad productiva en impuestos. Entonces eso lo que te hace es que te genera una desigualdad enorme. Eso ha logrado seguir así, en parte porque el ingreso de la familia dominicana está subsidiado. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por la diáspora dominicana, por las remesas, que equivalen a un sector económico igual o más grande que el turismo, que la zona franca. Como las familias han optado por la estrategia difícil y muchas veces desgarradora de enviar a un miembro de su familia afuera a pasar trabajo, y ese miembro, la diáspora dominicana, te dio mucho compromiso con enviar remesas a la familia, eso ha permitido que aquí se pueda tener todas estas décadas de supuesto crecimiento económico con salarios de miseria. Entonces, un sistema político que representa a quienes, a los grandes sectores del capital que se benefician de esa desigualdad y que sí, le conviene que se mantenga así. Si tú quieres ser específica, y yo hablaba de eso en un comentario en Rumbo de la Mañana, el sistema político actual, o sea, aquí desde la crisis del 90, cuando se le hizo el fraude a Peña Gómez, se ha venido debatiendo la necesidad de regular las elecciones. Nos pasamos 20 años, participación ciudadana, los partidos, se consensuaron un proyecto de ley que hubiera sido un avance para la democracia dominicana. Y al final el PLD y el PRM, que era el principal partido de oposición, los dos ignoraron ese proyecto y aprobaron en 2018 y 2019 la ley electoral y la ley de partido que tenemos hoy, que lo que hace es poner topes millonarios, no pone sanciones si tú violas esos topes. En otras palabras, que las elecciones sean una competencia de dinero. Y eso nos lleva a donde estamos hoy. ¿Tú entiendes que las elecciones presidenciales y las congresuales deberían estar juntas, las dos? ¿O divididas? Como siempre se ha hecho. Mira, eso es debatible, depende del caso. No creo que siempre haya una única respuesta. En el caso dominicano, yo creo que fue positivo la experiencia de separar las elecciones que se hizo precisamente después de la crisis del 94. Porque te permite que las elecciones congresuales tengan un protagonismo propio. Y que si tú tienes un gobierno que tiene 2 años y la gente no está conforme, puede castigarlo en las elecciones congresuales no votando por él. Y viceversa, puede premiarlo. Eso pasó aquí cuando las elecciones estuvieron separadas. Y es la única vez que hemos tenido un gobierno que no tenía un congreso. Y se considera que fue uno de los mejorcitos gobiernos, que fue el primer gobierno del PLD, en el 96, por ejemplo. De Leonel Fernández. Ajá, el primer gobierno de Leonel. ¿Qué tú opinas de las medidas migratorias por parte de Luis Abinader y en ese mismo sentido de que la ONU sigue criticando lo que hacemos? O sea, mira, ¿cuál es tu valoración al respecto? En nuestro país hay una situación de crisis migratoria y de desorden migratorio. Y los responsables son los gobiernos que hemos tenido, que han permitido y fomentado en muchos sentidos simplemente un negocio en la frontera en torno al tráfico de personas, por un lado, y el desarrollo de sectores en base a mano de obra irregular, sin derechos, en una situación de explotación total, sobre todo en la construcción, en la agricultura y ahora cada vez más en el turismo. Entonces, el hecho de que hay un problema es real y eso hay que reconocerlo. Lo que nosotros entendemos que la única solución a ese problema es implantar una política migratoria responsable que tiene que comenzar con controlar la frontera. Eso no se ha hecho. Entonces, lo que ha hecho este gobierno es pretender capitalizar el descontento genuino del pueblo dominicano frente a esta situación de desorden migratorio, haciendo estas redadas indiscriminadas y argumentando que, bueno, sí, tenemos el derecho como país de hacerlo, pero lo correcto, lo responsable y lo humano sería controlar la frontera primero, después planificar la cantidad de migrantes que vamos a tener, porque es irrealista, aunque puede sonar populista, vamos a sacarlo a todo, eso es irrealista. Tú tienes que como Estado planificar. ¿Por qué? Porque entonces viene una crisis económica aquí en esos sectores, eso tú no lo cambias de la noche a la mañana, tú te planificas, regularizas a las cantidades que entiendes que corresponde y entonces tú procedes a repatriar a quienes no califican para esa regulación. Esa sería la verdadera solución, pero eso no se ha hecho. El tráfico, lo que han hecho son
deportaciones indiscriminadas con un nivel de abuso y crueldad horrible, que además lo que han hecho es alimentar las mafias de la frontera. Porque tú tienes ahora más movimiento, más clientes, entran y salen, entran y salen. Entonces, esto es una bomba de tiempo, se está utilizando de manera clientelar y populista desde nuestro punto de vista y de manera irresponsable. Y en el mientras tanto, se está causando mucho dolor, sufrimiento y crueldad innecesario a muchas familias migrantes que están viviendo en situación de terror y de vulnerabilidad. Y lo digo sobre todo y particularmente por las deportaciones de mujeres embarazadas y que recién han dado a luz en los hospitales. Bueno, que ya la semana pasada había iniciado ya ese proceso. Sí, sí, claro, y ha sido horrible. Ahí están los testimonios. Tú ves, este es un ejemplo de por qué las mujeres tenemos que estar en las tomas de decisiones. Un hombre desde un Palacio Nacional o desde una oficina tomando decisiones no entiende lo que es estar en una condición de recién haber dado a luz, sea con cesárea, sea natural. Y de vulnerabilidad también. La vulnerabilidad, cómo está tu cuerpo, tu mente, ese niño recién nacido que necesita amamantar y tú esperando que esa leche te baje y el estrés que si te va a bajar o no. O sea, son unas situaciones que un hombre que no lo haya vivido no lo entiende. Entonces, ¿tú entiendes que las parturientas septiembre deberían tener un trato especial en ese sentido? Sí, bueno, la ley de migración dice que las mujeres embarazadas o niños recién nacidos no pueden ser deportadas. O sea, lo que ellos están haciendo es ilegal, de hecho. Sí es cierto que el Estado tiene un derecho a repatriar, insisto. Sí, pero estamos hablando de seres humanos. Pero exacto, ¿en qué condiciones? Sí, sí, claro. Y eso es importante recordarlo, porque frente a un descontento válido del pueblo dominicano por el desorden migratorio y a preocupaciones que son válidas, tampoco podemos caer en deshumanizar a las personas migrantes. Y me parece muy irresponsable cortar por lo más débil. En vez de tú asumir tu responsabilidad de controlar la frontera y de hacer un plan de regular la migración, tú atacar a las personas que están en su momento más vulnerables. Entonces, ¿tú consideras que la ONU tuvo razón en ese sentido de criticar las medidas del gobierno? Bueno, hablemos de la ONU, porque cuando uno dice la ONU hay muchos organismos, hay muchas instituciones. La ONU, está también la Amnistía Internacional, que ha criticado esas medidas en cuanto a esos quizás organismos que han criticado esas medidas. ¿Tú entiendes que han tenido la razón? ¿En qué cosas han tenido la razón y en qué aspectos no? Por eso digo, es difícil generalizar, porque Amnistía Internacional es una organización internacional privada, no tiene nada que ver con la ONU. Sí. Entonces han habido diferentes declaraciones, habría que verlas una por una. Yo creo que es obvio que íbamos a recibir críticas. O sea, cualquier país del mundo que entre a los hospitales a sacar migrante embarazada va a recibir la crítica de organizaciones que defienden los derechos humanos como Amnistía Internacional. De hecho, en ese sentido, si tú dejas aún si tú dejas de lado el elemento humano y tú piensas en la gestión que a nosotros nos toca hacer a nivel internacional frente a este tema, fue una medida estúpida porque nos quita legitimidad moral para exigir a la comunidad internacional las cosas que nos toca exigir. Entonces, bueno, yo sé que nos da en el ego a nosotros como dominicanos, porque queremos decir, pero esto es nuestro país, podemos hacer lo que queramos. No, yo estoy de acuerdo que los estados tienen que tener límites. Hay que tener tacto también y sentido común, porque obviamente sí queremos que baje un poco la parte de la de que haya tantos haitianos en el país que no están regularizados. Pero también hay que, como habíamos dicho anteriormente, hay que pensar también en esas personas que son hay que tener un poco de empatía en ese sentido. No es difícil vivir en Haití. Y si a mí me hubiera tocado nacer ahí, también quizá yo estuviera irregular aquí, porque ellos están buscando una mejor vida. Claro. Y creo que se tiene que tratar la situación con un poco más de humanidad. Y da miedo a veces tú hablar de eso, porque de una vez te tildan de antipatriota y te quieren hasta dar golpe. Virginia, en ese sentido, cuando tú oyes esos comentarios, ¿cómo tú haces para no perder la postura y quedarte tranquila y no salir corriendo? Mira, hay que, por un lado, tener capacidad de escucha. Yo creo que nos toca escuchar. Y por eso digo, hay un descontento que es genuino, es real y es válido.
pero también nos toca escuchar de lado y lado. Ujú. Yo creo que estamos en un momento de mucha crispación y por eso hay que evitar todo intento de demonizar a la persona que piensa diferente a nosotros. Esas etiquetas, por ejemplo, como traidora a la patria, te deshumanizan porque te convierten en una persona enemiga y al enemigo no se escucha. Entonces yo siempre llamo la atención y rechazo el uso de esas etiquetas. Yo entiendo que tenemos que escucharnos, que tenemos que dialogar, que tenemos que estar abiertos a escuchar ideas que no compartimos, pero vamos a ver a dónde podemos encontrar un punto medio. Y es un reto, pero hay que apostar al diálogo, o sea, no hay de otra. Virginia, ¿qué tú opinas de la reciente elección de los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, encabezada por la ex rectora de la UAS, Emma Polanco? ¿Qué tú opinas de ese nuevo Pleno de miembros? Bueno, yo espero que ellos nos sorprendan positivamente. Fue una decisión que estuvo completamente dominada por el partido de gobierno, que tiene una mayoría absoluta y total del Congreso, mayor incluso que la que nunca tuvo el PLD. O sea, y eso pues de entrada, ¿verdad? No parece muy halagüeño, pero al mismo tiempo creo que los perfiles que se escogieron en principio, o sea, yo no los conozco a ninguno de personal, ni más que lo que salió en la prensa, pero entiendo que son perfiles con buena formación académica y que ojalá que le den una sorpresa al pueblo dominicano y hagan su trabajo, sobre todo después de la terrible experiencia de la Cámara de Cuentas. Bueno, lamentablemente la Cámara siempre ha estado... Le cambiaron hasta el nombre, la Cámara de Cuentos. Sí. Bueno, siempre ha estado... bueno, ese es el sinónimo que siempre se ha usado, la Cámara de Cuentos. Qué pena. En ese sentido, ¿cuál es tu valoración respecto al gobierno de Luis Abinader? Y me gustaría también tu valoración al respecto de los gobiernos del PLD. Su pro y su contra. Si pudieras hacer una comparación. Mira, parte de la crítica que nosotros hemos hecho desde Opción Democrática es que este gobierno es una continuidad del gobierno, del modelo del gobierno del PLD, al cual nosotros criticamos mucho. Este gobierno de Abinader prometió un cambio y si tú te fijas la manera como ha mantenido utilizando el dinero en la política, en las elecciones del 2024 lo vimos, cómo se utilizó dinero público de manera abusiva en la política, el gasto récord o el mal gasto récord en publicidad y propaganda que está haciendo este gobierno, que se lo criticábamos al PLD. Y sobre todo el mantenimiento y reforzamiento de un modelo, lo que decía ahorita, de desigualdad total. No ha habido un intento de cambio. Ha habido aumento de salarios puntuales, pero no un cambio en la política salarial, que es lo que nosotros planteamos, que hay que unificar los salarios mínimos y atarlo a la canasta básica, que el ajuste por inflación se haga automático anual, para que cuando se discuta aumento de salario no sea simplemente nivelar la inflación, sino por encima de la inflación. ¿Y qué aspectos positivos entiendes que ha tenido este gobierno? Pero aparte de eso, el otro elemento clave, fíjate en la reforma fiscal. Cuando este gobierno tuvo la oportunidad de presentar una reforma fiscal que fuese a revertir el sistema que tenemos, hacerlo más justo. Y fíjense que fue, o profundizamos los impuestos regresivos, o sea, lo que cargan más a lo que menos tienen, que es como tenemos el sistema ahora, o no hay reforma. En otras palabras, no voy a tocar los intereses de los sectores que más se están privilegiando del sistema económico, porque ellos representan esos intereses. Entonces, tanto en lo político como en el sistema económico, creo que este gobierno ha sido en desencanto. ¿Qué entiendo que tiene de positivo? Cada vez menos, pero sí hay que reconocerle, sobre todo al inicio, el intento de tener un sistema de justicia que establezca sanciones a la clase política, que fue una respuesta al movimiento Marcha Verde. O sea, este gobierno lo hace porque nosotros como pueblo nos pasamos casi 3 años haciendo esa demanda y ellos saben que ganaron en el 2020 en parte por eso, por la deslegitimación que tenía el PLD. Dicho eso, eso no se ha traducido todavía en condenas. Cada vez hay más dudas de que eso se vaya a traducir en condenas y también se ha quedado muy parcializado, o sea, han sido muy pocos a los que se han llevado a la justicia. Entonces, al final, realmente, quizá el mayor logro de este gobierno es que todavía no se ha decalabrado esto y generado una crisis económica, y hay muchos economistas que dicen que para allá vamos. Pero bueno, es un poco. Y del PLD yo sí quería rescatar que tenían un poco más sentido del Estado y del funcionamiento de las instituciones públicas, que en este periodo se ha deteriorado. Tú puedes decir que en parte porque no tenían experiencia,
pero yo creo que en parte también porque en el PLD tenían un poquito más de formación política, venían de esa tradición del profesor Bosch y tenían más claro como el funcionamiento del Estado. Yo siento que este es un gobierno muy privatizador y eso también me preocupa. En ese mismo sentido, ¿qué tú opinas de la fusión que aún no se ha hecho del Ministerio de Educación y el MESID o la MESID? Bueno, que eso fue una medida populista para ellos decir que están disminuyendo burocracia del Estado, pero me preocupa que lo hayan hecho con educación, que debería ser la prioridad, y de hecho esa es mi principal crítica a los dos partidos y a todos los gobiernos. Pero ¿tú entiendes que esa fusión en sí es inteligente porque Mira, yo particularmente la veo descabellada totalmente? Sí, es que la estructura del Estado no es ni buena ni mala, depende cuál es tu propósito. Si esa fusión tú sientes que tiene una racionalidad, un propósito que va a ser positivo, oye, la apoyaran. Pero tú te das cuenta que ahí no hay un propósito. Ellos no hicieron eso para decir que están haciendo algo y al final cuando tú ves que van a disminuir, al final no van ni siquiera a disminuir la cantidad de empleados, o sea que al final eso va a ser lo mismo. No saben ellos mismos bien cómo lo van a hacer. O sea, y me preocupa de nuevo que sea en educación, porque ¿qué te deja ver? Que aquí la educación no es una prioridad, nunca lo ha sido. Entonces lo que están es jugando. Fíjate que uno de los primeros años de gobierno, parte del escándalo que salió era que le querían reducir los fondos al 4% porque no sabían qué hacer con ese dinero. Y mientras tanto hay 300,000 niños en este país que no están en las aulas. O sea, que hay déficit de aulas. Entonces, insisto, esa es mi principal crítica, si tú quieras. Todos los gobiernos, como tú en la República Dominicana, nunca han hecho de la educación pública una prioridad. Y hasta que nosotros no hagamos de la educación pública una prioridad como país, vamos a estar estancados. ¿Tú te unirías a la marcha de Friusa? ¿Ustedes? No, nosotros no ni participamos en esa marcha ni la apoyamos. En parte por lo que te explicaba, porque creemos que si bien es cierto que hay un problema migratorio y las responsabilidades del Estado, no es atacando a los migrantes que se resuelve el problema, sino asumiendo la responsabilidad del Estado en la frontera y atacando a las mafias que trafican. Entonces, cuando tú miras las cifras de la cantidad de migrantes que han pasado la frontera y la cantidad de personas que han apresado por tráfico, tú te das cuenta que aquí no se está persiguiendo el tráfico. Entonces yo creo que habría que empezar por ahí. Por algún lado entraron. Ahora, sí reconocemos... No, claro, porque no van a estar... Claro. No, sí del cielo como Free Fire. Sí, que igual reconocemos el derecho a marchar que tiene la ciudadanía y en ese caso quienes convocaron allá siempre que sea una marcha pacífica. Pero en parte yo creo que ese tema le cayó como anillo al dedo al gobierno. ¿En el sentido de que fue como para ganar más popularidad. Ellos lo han usado para eso, desde el inicio. O sea, si tú te fijas cuando el gobierno, por ejemplo, militarizó la frontera con el conflicto del canal del masacre, ahí había una intención del gobierno de poner el tema y de incendiar los ánimos para entonces canalizar y subir la popularidad del presidente. Lo que yo creo es que ellos están jugando con sentimientos que se vuelven irracionales y están prendiendo un fuego que después no tan seguro que puedan contener y se están dando cuenta de eso ahora, que quienes van a capitalizar ese tema son otras personas, no ellos. Ese es un tema peligroso. ¿Cuáles son las cosas que más te desencantan en general de aquí? O sea, que tú sientes que se puede mejorar. El tema de los servicios públicos. O sea, mira, yo creo que parte de la mala calidad de vida que hay en República Dominicana tiene que ver con la mala calidad de los servicios públicos. El agua, la electricidad, el transporte, la educación y la salud, la falta de pensiones por un sistema público de pensiones que funcione, que sea justo. Entonces eso, y volvemos a la conversación del inicio, de que no, yo no tengo que ver con política, pero todas esas cosas que te tocan en tu día a día son producto de decisiones políticas. Y me desencanta mucho que nosotros como país, habiendo logrado tanto expansión económica como hemos logrado, no hemos sido capaces, y lo dijo el PNUD una vez, República Dominicana era el país que a pesar de tener de los mayores niveles de crecimiento de América Latina, seguía teniendo de los indicadores sociales de los peores de América Latina, y era el país que menos había sabido aprovechar el crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Qué tú opinas con relación a que hay personas que piensan que los movimientos sociales, al final, todo es un negocio y que ellos están ahí con un propósito de perseguir algún interés
no genuino, sino que simplemente los movimientos se crean para obtener algo. Vimos personas en diferentes movimientos sociales que al final obtuvieron un puesto político. Sí. Y muchas personas dicen, oh, wow, pero ellos estaban ahí no era porque había un interés genuino, sino porque querían calar. ¿Qué tú opinas con relación a eso y que muchas personas no es que odian, sino como que no apoyan esos partidos que son de izquierdas y que son muy radicales con ciertos temas como el aborto, por ejemplo? Mira, bueno, son dos temas diferentes, pero con el tema de quienes participan en los movimientos sociales, eso va a pasar y pasa siempre. Siempre en un movimiento social tú vas a tener gente genuina y tú vas a tener gente tratando de montarse en esa coyuntura. La clave es saber diferenciar unos de otros, y para eso nosotros como ciudadanía, al igual que los políticos, tú siempre vas a tener políticos buenos y malos, la clave es que la ciudadanía sepamos diferenciarlos, y para eso uno tiene que ver las trayectorias, tiene que ver los discursos, tiene que ver la coherencia. Por otro lado, también hay aquí una tradición desde el Estado de cooptación de líderes de movimientos sociales, o sea, ha sido una de las estrategias utilizadas para debilitar y deslegitimar los movimientos sociales. Entonces ambas cosas son ciertas. Y por eso, de nuevo, tú sabes, hay que diferenciar. Dicho eso, a mí, yo no tengo problema y es válido y legítimo que una persona que haya sido parte de movimientos sociales trabaje para el Estado. Eso es válido. Y ojalá trabaje para el Estado guiado por los principios que le llevaron a estar en esos movimientos sociales. Y yo creo que en el caso de Marcha Verde hay casos de las dos cosas. Hay personas que fueron parte importante de ese movimiento, que hoy están en el Estado y que han hecho una trayectoria importante y un aporte al Estado dominicano, y qué bueno. Hay otros que no. Entonces ahí le toca a la ciudadanía juzgarlos. Y con el tema de los partidos de izquierda, mira, en República Dominicana pasó algo, y es que los dos grandes partidos de izquierda, que eran el PRD y el PLD, cuando llegaron al poder se derechizaron. O bueno, cuando cayó el muro de Berlín a partir de los 90. Entonces, en el país se quedó un vacío electoral de partidos de izquierda. Y no tenemos, si se quiere, representación política fuerte de izquierda. Eso es lo que estamos tratando de construir desde Opción Democrática. Una centroizquierda, si se quiere, una izquierda democrática, pero que cree en los derechos sociales, en los derechos políticos, en los derechos económicos, y que balance un poco ese exceso de todos los gobiernos de derecha. El único gobierno de izquierda que hemos tenido en República Dominicana fue el gobierno de Bosch, que duró 7 meses y le dieron un golpe de Estado. Sí. ¿Qué tú opinas del gobierno de Trump? Trump llegó con los poderes, ha hecho grandes revoluciones con relación a donaciones, la USAID, el tema también de los aranceles en un 10% en países como República Dominicana. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ahí hay dos miradas, desde nosotros como República Dominicana y luego, si se quiere, una mirada más global. Nosotros como República Dominicana creo que nos reta a ser inteligentes en esta nueva coyuntura global y a identificar cómo podemos acolchar, si se quiere, los golpes que puedan venir de esos aranceles de la manera más inteligente, al mismo tiempo que vamos desarrollando estrategias para ser menos dependiente de un país cuya política se ha tornado muy errática, que ha sido el principal país del que hemos dependido económicamente y con el que hemos tenido vínculo económico. El primer país, bueno, el principal país exportador. Exacto, Estados Unidos y Haití son nuestros dos grandes socios comerciales. Entonces necesitamos diversificar la economía, por un lado, y negociar lo mejor que podamos. Ahora hay un equipo negociador que está en Estados Unidos, ojalá hagan un buen trabajo y logren, porque eso nos impacta. Y también hay que pensar en la diáspora dominicana que vive en Estados Unidos y la situación de vulnerabilidad en que se encuentra, y también solidarizarnos y darle el apoyo que se pueda desde la embajada dominicana allá y desde las relaciones bilaterales, porque hay una población dominicana que está expuesta ahora a ser deportada en Estados Unidos o que está viviendo allá en situación de tener que esconderse con miedo, y que nos toca también darle apoyo. Ciertamente. Yo creo que sería válido conocer un poquito más a Virginia, pero sacando un poco la parte de política. ¿Qué te parece, Samuel? Puede ser. Como cuáles preguntas le pudiéramos... Yo tengo una duda. Te lo iba a preguntar al principio. ¿Qué cosas tuviste allá en Inglaterra que tú dijiste, no, yo quiero eso para República Dominicana? El transporte público. Yo iba a la universidad
en una guagua que se llamaba The Big Lemon, el Gran Limón. Y te lo juro, el humo que salía de esa guagua olía a papa frita. Wow, ¿Sabes por qué? ¿En serio? ¿Sí sabes por qué? Porque no funcionaba con gasolina, sino con biodiesel. Ellos recolectaban el aceite usado de todos los restaurantes de la ciudad y lo convertían en biodiesel, ese aceite usado, y ese autobús funcionaba con ese aceite pero usado. era una especie de como de reciclaje. Sí. Claro, era sentido. de combustible renovable, que se puede hacer, que lo deberíamos estar haciendo. O sea, el aceite usado que utilizan los restaurantes, por ejemplo, que botan muchísimo aceite, eso contamina muchísimo. De ese aceite se puede hacer biodiesel. Y por ejemplo, si el presidente te dice, qué sé yo, te encuentras con él y te hace la propuesta de que pudiera ser la ministra de Medio Ambiente y dejar la opción democrática. Bueno, está fuerte. Bueno, no es una idea descabellada, digo yo, en el sentido de que tú hiciste una maestría en medio ambiente, defiendes mucho la parte del cuidado del entorno, la sostenibilidad, el reciclaje, los residuos sólidos. ¿Te acuerdas que yo decía al principio que la política no es un proyecto personal, sino colectivo? Entonces, tú sabes, no se trata de Virginia Antares, se trata de lo que como proyecto político podamos impulsar. Desde ti, impulsar ciertas acciones medioambientales. Sí. Bueno, yo sueño con que Opción Democrática algún día tenga, bueno, que estemos en el gobierno, obvio, para eso estamos trabajando, pero específicamente el Ministerio de Medio Ambiente, porque yo creo que nosotros somos el partido que tenemos más activistas ambientales y más expertos en temas ambientales. O sea, ahí hay gente experta en gestión de riesgo, en gestión de residuos sólidos, en compostaje. En el partido compostamos. En el partido tenemos filtro de agua natural. Tomamos agua filtrada, o sea, que de la llave tenemos un filtro y no tenemos que usar. Tenemos el botellón, tenemos las opciones, pero la idea es que cada vez da cosita todavía esa parte ahí. Sí. Del filtro de agua. Y sí, ese es uno de los temas que más mueve a muchos de los jóvenes, sobre todo que están en Opción Democrática, el tema ambiental. Muchas cosas por hacer. Hemos defendido la sustitución de los plásticos de uso único, por ejemplo, uno de los grandes problemas de nuestras playas y ríos, la contaminación por plástico. Cuando se debatió la ley de residuos sólidos en República Dominicana, que José Horacio ya recién había inaugurado su gestión como diputado, él estuvo ahí defendiendo también que hubo una oportunidad de que avanzáramos como la mayoría de los países a sustituir los plásticos de uso único, y de nuevo no se perdió esa oportunidad, pero ahí estuvo él defendiéndolo. Y sí, tenemos muchas cosas que impulsar en los temas ambientales. ¿Qué le gusta comer a Virginia Antares? Bueno, a mí me gustan los víveres. pero ¿cuál es un país dominado por el arroz. Mira lo que pasa, cuando uno vive fuera, porque yo viví en Turquía, además de Inglaterra, yo viví varios años en Turquía. Turquía, Inglaterra, ¿qué otro país? En Bélgica también, viví un año de intercambio en Bélgica. Ok. Sí. Entonces, cuando uno vive fuera, una de las cosas que me dio más trabajo encontrar en Turquía, por ejemplo, fue un plátano. ¡Oh, wow! Tú sabes, yo recorrí todo Estambul detrás de un plátano, me metí en los barrios de inmigrantes africanos negros, porque me dijeron que por ahí había, y llegué a un lugar como un colmadito escondido que me dijeron que hacía 2 semanas yo habían tenido plátano, pero no tenía. ¡Qué vaina esa! A mí me pasó con el molondrón. Que me dio ganas, no sé por qué. ¿Y a quién le gusta el molondrón, señor? A mí. A mí me gusta el molondrón. Yo quería comerme mi molondrón. Yo estaba en Madrid y buscando molondrones y entré a una pequeña tienda y creo que era de un moro. Y cuando yo le pregunté por molondrones, allá le tienen otro nombre, se me olvidó, pero le enseñé una foto y él se rió y dijo, no, eso es muy caro. Porque allá no se usa. Oye. Pero me dio Ay, mi madre. Pues yo soy fan de los víveres, de los pasteles en hoja, del sancocho, toda esa cosa que no se consume. El mofongo, que es de plátano maduro. Ay, sí. Ay, pero bien. Sí. Y en cuanto a entretenimiento, ¿qué hace Virginia para recrearse? Bueno, yo soy fan de las artes, a mí me gusta mucho la danza, el cine, veo mucha película. El teatro. El teatro, sí. Y de las series, yo creo como que tú no eres fan de las series coreanas, ¿o sí? Ay, todavía tengo pendiente descubrir ese mundo. O sea, no te llama la atención todavía. Tú sabes que lo tengo anotado, como empezar, porque a mí me gustaría, pero todavía no las he explorado. Yo las que sí me encantan son más que las series, las películas turcas, porque allá vi mucho cine turco, el cine turco muy bueno.
Y con relación a la música, hablábamos fuera de las cámaras antes de iniciar, que decías que eres muy diversa en ese sentido. Muy versátil. O sea, que te gusta también el dembow. Bueno, por ejemplo... Yailila más viral. Tú ves, a mí me gusta, por ejemplo, Bad Bunny. A mí me gusta Rosalía. Pero me gusta un Pedro Guerra, Jorge Drexler. O sea... pero tus gustos son muy, muy extremos. Muy diversos. Bueno, por eso, como ejemplo. Y todo en el medio también. O sea, un poco de todo, sí. No, definitivamente, Dios mío, padre. Bueno, Samuel. a ella le pasa como a mí, que tiene un playlist demasiado... Sí, muy diverso, sí, muy loco. ¿Cómo es que se dice? Se me olvidó el meme ahora. Bipolar. Ay, mi madre. Virginia, si tú tuvieras la oportunidad de hablar contigo mismo de niña, ¿qué te dijeras? ¿Qué me dijera de hablar conmigo misma de niña? Bueno, que no me coja la cosa tan en serio. Yo era una niña, yo fui muy niña buena y muy responsable, mija. Diviértete un chingón, cógelo suave. No, mucho sentido de la responsabilidad, tú sabes. Yo fui buen estudiante, pero yo no, que yo también gocé, tú ves, pero le he dicho, puede gozar un poquito más. O sea, que tú no te llegaste de que escapar para la casa de un amiguito, nada de eso. Una vez nos fuimos de noche para Juan Dolio con unos amigos. ¿Cuál sería una victoria más grande para ti? ¿Ganar la presidencia o cambiar el país? Cambiar el país, for sure. Claro, sí, porque al final el país, o sea, al contrario, qué triste sería llegar a la presidencia y no poder hacer las transformaciones que uno quiere, que eso es un reto real. No porque tú llegas a la presidencia significa que tienes la capacidad de hacer todo lo que quisieras. Al contrario, mire, mi papá dice algo que me parece muy sabio. Él dice, no hay límite a lo que una persona puede lograr si está dispuesta a darle el crédito a otro. Entonces, si tú me das esa opción, bueno, vamos a hacer las transformaciones que queremos para mejorar el país. Lo único que no va a ser tú la protagonista. Oye, vamos para allá. Bueno, eso pero es ya lo que queremos ver. Eso es lo que ya queremos hay una opción. Ya hay una democrática. opción democrática. En este caso, el protagonismo lo tiene la visión. La visión. Es el protagonista de nuestro partido, sí. ¿Cómo la te gustaría que la gente te recuerde en un futuro? Bueno, creo que todavía me queda mucho camino por delante, espero, ¿verdad? Confío. Que vamos a ver. Sí. No, eres joven todavía. Sí. Y nos falta mucho por hacer en este país, o sea que... Pero yo confío eso, que como una persona que aportó, a dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontré. Eso yo creo que es una meta importante. ¿Qué opina tu familia con relación a tu rol como política dentro del partido, tu familia, tus amigos, mi familia tu novio si tienes? Mi familia es sumamente apoyadora. Me encanta eso. Sí, y yo creo que es difícil asumir algo como una candidatura presidencial si tú no tienes el apoyo de tu familia y de tu pareja, sí, que lo tuve en mi momento. Pero además yo vengo de una familia, como dijo ahorita, que luchó por la democracia dominicana. Mi papá nació en el exilio. Tu abuelo, me parece, sí, que jugó un papel. Del lado materno y paterno, porque del lado de mi madre, mi abuelo Oscar Grullón fue de la Juventud Democrática, tuvo preso en la 40. Y del lado de mi padre, mi abuelo José Horacio Rodríguez, héroe nacional, vino y murió en la expedición de Constanza Memón y Estero Hondo de junio pero de es que tú tienes venas revolucionarias revolucionarias. Sí, y nosotros crecimos con esas historias, con esas conmemoraciones cada año, yendo a los monumentos, escuchando las reflexiones sobre el sacrificio de para qué lucharon, para qué pusieron en riesgo su vida, ¿sabes? ¿Cuál era ese ideal de una mejor República Dominicana donde podamos vivir bien, en libertad, en dignidad? El concepto de dignidad, yo creo que eso en mi familia nos lo trabajó mucho, a mí y a mis hermanos. Y eso es parte de lo que me lleva a este camino. Entonces, me siento muy agradecida realmente de mi familia. Si no estuvieras envuelta en la política, ¿en qué otra área te gustaría estar? Ay, no, que fuera escritora, algo así. Profesora, educación. Yo he sido docente y creo un espacio que se llama la Escuela Política. Tengo un podcast que se llama Política para el Pueblo. Oh, qué bien. Educativo. ¿Está activo? Sí, Política para el Pueblo está activo, sí. Es un canal de YouTube y podcast. Y sí, yo creo que probablemente fuera docente, académica, y estaría escribiendo también. Me gusta mucho leer. Qué bien.
Si pudieras definirte en una sola palabra, ¿cuál sería? En una sola palabra, humana. Batum. Humana. Ya para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría darle a la juventud que, como hablábamos ahorita, se ha desencantado de la política y no quiere saber nada de eso? Mira, la juventud, yo quiero decirle que no caigan en el gancho de que los políticos son todos iguales. A mí me gustó mucho una frase de un autor argentino que dice, si tú crees que los políticos son todos iguales, recuerda que para quien no sabe leer, los libros son todos iguales. Entonces nosotros tenemos que aprender, este país necesita que la ciudadanía, nosotros, el pueblo, aprendamos a entender mejor las dinámicas políticas, a diferenciar las trayectorias, los perfiles, pero también los procesos, porque el futuro depende de las decisiones políticas que tomemos y nosotros podemos construir un mejor futuro. Y yo diría más allá, tenemos la responsabilidad frente a nuestros hijos y los que vienen después de nosotros de construir un mejor futuro. Y eso pasa por poder tomar decisiones políticas. Así que fórmense, presten la atención. Ahora con el mundo en línea, YouTube, hay muchísimos espacios. Y también con la vivencia, o sea, ir a una manifestación, ir a una tertulia sobre temas políticos, participar en un partido o en una organización política. Eso también es parte de la formación y insisto, necesitamos que la nueva generación dominicana se involucre y tenga mayor conciencia política para no cometer los mismos errores que cometieron quienes nos antecedieron. No, sí, ciertamente desde los diversos roles uno puede transformar y aportar a la sociedad. Sí. De verdad que sí. Gracias, Virginia, por estar con nosotros. Una invitada exquisita, diría yo. Sí, fue un conversatorio bastante enriquecedor. Y que se repite en algún momento. Claro que sí, un placer, un gusto conversar con ustedes, muy ameno. Muchas gracias, de verdad. Y esto fue un episodio más de El Micro Picante.